estaba haciendo un aprovechamiento mediático importante, como un espectáculo. Sí. Mientras esto ocurre, pues sigue la situación económica muy grave, el tema de la educación, muy difícil para los padres poder seguir pagando los colegios privados, aquellos que están en escuela pública. La solución del gobierno fue 2 veces que los maestros fueran a dar clases porque no había cómo pagarle a los maestros, una pregunta que aún queda pues mucho más inconcluso, que duele mucho más en los maestros cuando ven los montos que anuncian pues producto de la corrupción. Sí. Entonces, ¿cómo entender lo que estamos viviendo? ¿No? Y esa necesidad de que no se olviden los temas importantes para la población venezolana, que no pasen bajo la mesa mientras estamos viendo todo esto de la corrupción. Mira, sí, tengo la misma impresión que tú. Creo que desde el mes de diciembre los venezolanos venimos sintiendo una asfixia económica que ya habíamos sentido antes en medio de una escasez de productos grandísima, pero que ahora la sentimos aunque haya cierta abundancia de productos en los automercados, en los bodegones, en lo que cada uno va, incluso en centros populares, pues uno ve muchos productos incomprables, ¿no? Impagables. Además, unas políticas económicas contradictorias, donde por un lado se fomenta la apertura, la inversión, la confianza, pero por otro lado se castiga al comerciante con impuestos como el de las grandes transacciones o con una sobrecarga de impuestos que ya se han quejado y han dicho una persecución prácticamente al que vende, al empresario, y entonces todas esas contradicciones hacen que el padecimiento de la gente sea peor, se sienta peor. Yo sinceramente, con las personas que hablo, que me relaciono, y de estos temas económicos, escuchando incluso lo que tú decías, la forma como te expresabas, la sensación es de mucha angustia, ¿no? O sea, no sentimos realmente una mejoría, lo que sentimos es una carga económica fortísima, ¿no? Pensamos que íbamos a poder con los gastos, resulta que ahora nadie puede con los gastos, y quienes están llevando la peor parte son efectivamente los empleados públicos, los maestros, los que están en la calle protestando, porque tampoco se resuelve el problema salarial, digamos, para dar una... Sí, los profesionales. Una solución, sí, una solución que les permita tener acceso a la canasta básica, que es lo que dicen, ¿no? Nada de eso se va a resolver si no hay verdadero ánimo de inversión en Venezuela. Yo también he dicho muchas veces, lo hemos dicho haciendo estudios y reflexión política muy seria desde el IFEDEC, que tampoco se va a poder solo con inversión, hace falta financiamiento de las multilaterales y que requiere diálogos, unos diálogos que además están trancados. Tenemos un problema de reconocimiento geopolítico muy fuerte, entonces es el freno de mano al crecimiento económico que está puesto totalmente en este momento, ¿no? Ya viene el 1 de mayo, el gobierno tiene como 3 opciones: sube los sueldos, es la primera opción; la segunda opción es contiene la inflación, entonces no puede subir los sueldos porque si no le va a crecer la inflación; y la tercera es seguir con el show y la propaganda de la corrupción, que creo que es lo que van a hacer, ¿no? Seguir diciendo que todo es culpa de la corrupción, antes era culpa de las sanciones, ahora es culpa de la corrupción, de que se robaron todo, y así se va retrasando y retrasando los problemas sociales, lo que verdaderamente angustia. En la calle, no era el bloqueo, es el saqueo, bueno, y puede que sean ambas y aún más, ¿no? Los temas y las diferentes aristas que es que van en la misma dirección, situación económica. Exacto, van como en la misma dirección. Las sanciones le apagan más la luz a todo el manejo económico interno del gobierno, porque te excluyen completamente de cualquier mecanismo formal de cobro, de trámite internacional. Entonces es aún alimentar más el vicio y el problema de la corrupción. Y que obviamente los trabajadores esperan un salario justo que sea como establece nuestra Constitución de la República Nacional Bolivariana de Venezuela, que pueda cubrir la canasta básica, pero estamos tan lejos de eso. Sí, seguimos viviendo, por eso te digo, fue tan importante tu reflexión inicial, seguimos viviendo de la mentalidad de 2 golpes de Estado. Algunos siguen apostando a una revolución que no dio resultados, que no relanzó la democracia, que sumió al país en una crisis económica tremenda, y otros siguen apostando a las sanciones, al bloqueo, al desplazamiento, y son los grupos que tienen más influencia, sí, que tienen más influencia internacional para poder destrancar el juego, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir de esto? Mira, la fuerza está en el pueblo de Venezuela.
Aristides Calvani decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo de Venezuela. Nosotros nos afincamos mucho en esa idea porque esa era la visión de Betancourt, de los fundadores de la democracia, de Leoni, de Caldera, de Aristides Calvani, y realmente lograron fundar la democracia y darle muchos años de estabilidad al país, basándose en la participación ciudadana, en la activación de la ciudadanía, del pueblo de Venezuela para poder producir un cambio. Tenemos una cita en el 2024, nos las tenemos que tomar muy en serio, con prudencia, saliéndonos de esas dos mentalidades golpistas que han sido como el eje de este programa y construyendo una alternativa inclusiva, democrática, muy nacional que nos permita avanzar. Importante tus afirmaciones sobre este tema, porque además también entendemos, es importante también explicarle a la población que un aumento tampoco va a solucionar el problema, ¿no? De base. Entendemos que es necesario, que sí hay que hacer ese ajuste, pero ¿qué pasa si anuncian un nuevo aumento? Pues ya han hecho unos 60 aumentos salariales en tiempos de Revolución Bolivariana y tenemos el cuarto peor salario del mundo. Veía en un artículo presentado por el economista Manuel Sutherland en la página de Política UCAP. Entonces, pues es mucho el trabajo que queda pendiente. Mencionabas el tema de que estos dos grupos de poder se tienen que sentar, pero esas negociaciones y ese proceso se encuentra trancado, ¿no? El tema de los llamados diálogos de México o los diálogos con Estados Unidos. Hay muchos factores allí sobre la mesa. Hay analistas que dicen que ya la oposición no tiene nada que buscar dentro de ese proceso de negociación de México, la oposición que está ahí, que está representada por la plataforma unitaria y que se debe avanzar pues en otro proceso pues con más factores políticos de nuestro país. ¿Qué piensa Unión y Progreso sobre ello? Bueno, ahora parece que se va a reeditar en Colombia, ¿no? O sea, ahora hay un nuevo proceso Gustavo de Petro diálogo anunció un nuevo proceso. Petro, sí, bueno, si se sigue repitiendo el mismo formato, creo que va a seguir el mismo fracaso, ¿no? El grupo de Contadora, que fue un grupo exitoso de diálogo en Latinoamérica para la estabilidad democrática de esos países, fíjate, una cosa tan increíble que yo creo que nosotros ni imaginamos que puede pasar. Lo primero que pidió el grupo de Contadora, esos cancilleres, era que Estados Unidos se mantuviera al margen de ese diálogo. O sea, no puede ser que los grupos estén tutelados por nadie, ¿no? Que sea un diálogo entre venezolanos, que aunque lo hagan en Colombia o en México o en República Dominicana, sea auténticamente un diálogo para promover la democratización del país. La primera responsabilidad de democratizar, Rosa, y esto es una cosa también que nos parece increíble, como que nunca va a pasar, la debería tener el gobierno nacional. En esos países de Centroamérica, los gobiernos nacionales, quienes estaban en el poder, fueron los que más promovieron tanto el diálogo como las soluciones pacíficas a las controversias internas de esos países, ¿no? Mientras el gobierno no ponga de su parte, y no pone de su parte porque las amenazas que tiene sobre él son muy fuertes, ¿no? Está prácticamente en una actitud de sobrevivencia, no se va a poder avanzar en un diálogo que verdaderamente traiga resultados tanto para la democratización del país como para el reconocimiento necesario para poder mejorar la economía. Entonces, ni siquiera con el fondo humanitario, que también había gran expectativa por ello, para poder destinar esos recursos a los hospitales, a las escuelas, a los adultos de la tercera edad. Son cosas tan, bueno, suenan sencillas, entendemos que son procesos complejos, pero al menos avanzar en algo que pueda beneficiar a un grupo importante de nuestra población. Sí, todavía estamos como que no vemos el final del túnel, seguimos avanzando, pero al mismo tiempo pareciera, o sea, que lo único que pasa es el tiempo, pero los errores se repiten, los formatos de diálogo fallidos se repiten. Sin embargo, bueno, tenemos que encontrar una solución tarde o temprano, y creo que en la medida en que fomentemos discursos en la opinión pública responsables, de personas que hagan ver con claridad qué nos ha pasado, por qué hemos llegado hasta aquí y qué dinámicas tenemos que olvidar por completo para insertarnos en un nuevo proceso de cambio y de reforma, pues en esa medida pues iremos iluminando más al país para que encontremos una solución. Ahora, Mercedes, cuando conversamos sobre estos temas y lo mencionas, uno pareciera que está como caminando en círculos, que vemos los errores una y otra vez, pues la población percibe que los políticos y que la política pues los han desencantado muchísimo. El 70% o ahora más de la población está cansada de los políticos y de la política como un mecanismo que pueda dar solución a sus problemas. Entonces, ¿cómo dirigirnos a esa población? Está ese término de la desesperanza aprendida, que en base pues a todo lo que estamos viendo ya la gente siente que no hay nada que hacer
están rendidos, está cada uno sumido en resolver sus problemas del día a día, en poner gasolina, son las 5, me tengo que ir que llegó el agua, en fin. ¿Cómo se puede la gente también involucrar como ciudadanos en estos procesos, comprender la política y entender, escuchar propuestas y participar en una forma más activa y protagónica en estos procesos? Sí, tiene que haber una vanguardia, o sea, unos que den el primer paso de interesarse por la política, de intentar recuperar esto a partir de la política, de dejar de lanzar piedras y ponerse a construir una sociedad distinta, nueva. No van a ser todos, pero sí van a ser los primeros que van a ir contagiando al resto. Fíjate, Rosa, que en las elecciones regionales, siempre lo pongo de ejemplo porque creo que puede ayudar a iluminar sobre la confianza que tenemos que tener en el pueblo de Venezuela. Muchos municipios que no habían visto la alternabilidad en 20 años se organizaron, buscaron un líder, votaron y hoy en día tienen alcaldes que no pertenecen al PSV, son de distintos partidos, no están todos unificados en una misma tarjeta, pero sí tienen en común que no son del PSV. Esa organización de base que hizo que el espectro opositor ganara más alcaldías que nunca en la historia de estos últimos 20 años fue gracias a la organización de la gente, a que la gente se dio cuenta que los problemas del municipio tenían que resolverlos ellos y que para eso tenían que elegir un nuevo liderazgo. Eso yo creo que se va a ir contagiando al resto del país. Las grandes ciudades quizás están más afectadas por el pesimismo de las redes sociales, por el tremendismo que vivimos. Sin embargo, bueno, tarde o temprano, si se les ofrece una alternativa atractiva y si poco a poco, fíjate que se ha ido dando una reflexión también sobre el daño de las sanciones, su inconveniencia, su inutilidad. Se dan polémicas muy fuertes, pero cosas que hace años, si decíamos, prácticamente nos cancelaban. Hoy en día, en cambio, uno encuentra un eco inteligente, razonable, producto de un venezolano que es crítico, que se está abriendo los ojos, que está pisando tierra y que se está dando cuenta que somos nosotros los responsables del país y de la solución política. Y que lo hemos visto en otros países, por ejemplo, en el caso Cuba, más de 50 años de bloqueo y que al final este tipo pues de acciones por parte de un gobierno como Estados Unidos hacia otro, pues no generan ningún tipo de cambios, que es lo que buscan, ¿no? Cambiar de gobierno, lo que generan es una situación más crítica y más difícil para la población. Nos vamos a una pausa, Mercedes, al regreso mucho más de argumentos, ya voy con sus preguntas, el teléfono se me cayó, pero al regreso de la pausa la vemos.